Hola, ¿qué tal están? El conocimiento científico. Indudablemente se puede ser optimista como científico, pero también hay que reconocer que tiene límites la ciencia en la actividad del conocimiento. De hecho, la actividad científica está dirigida a producir un conocimiento seguro sobre la realidad. Pero nos podemos plantear varias preguntas. Primero, ¿qué garantiza la fiabilidad de ese conocimiento? ¿El lenguaje que emplea, su método, los límites a los que puede aspirar? ¿Realmente es tan fiable como creemos el lenguaje de la ciencia o la actividad científica? En este sentido, habría que tratar varias cuestiones. La primera va a ser la cuestión de la demarcación. La demarcación significa que para referirnos a la discusión acerca de cómo establecer un criterio que nos permita superar o distinguir qué teorías son científicas y cuáles no, eso se puede realizar de distintas maneras. Por ejemplo, mientras la astronomía se considera una ciencia, no ocurre igual con la astrología. ¿Por qué? ¿En qué consiste la demarcación entre ciencia y no ciencia o entre ciencia y pseudociencia? Los filósofos han ofrecido diferentes o diversas respuestas. En primer lugar, podemos hablar del verificacionismo. Es un enfoque, diríamos, inspirado en el enfoque kantiano de la ciencia y que durante el primer tercio del siglo XX desarrollaron los llamados filósofos neopositivistas o empiristas lógicos del Círculo de Viena, que defendieron realmente el verificacionismo. Y para que la teoría pueda ser considerada como científica y tener realmente significado, ha de ser, según estos planteamientos, verificada en la experiencia, verificada empíricamente. A pesar de estos inconvenientes, también consideraban que la inducción era el genuino método científico, de modo que bajo su punto de vista, en ciencia, siempre partimos en primer lugar de la observación experiencial o experimental, ya sea contemplando la realidad de forma directa o creando situaciones expresamente para controlar algunas variables, situaciones experimentales, podríamos decir. Y una vez que hemos reunido suficientes datos, pasamos a efectuar las generalizaciones oportunas para formular leyes y teorías. Así, de esta manera, las teorías científicas se pueden caracterizar por partir siempre de la experiencia y obtener de ella las pruebas que apoyan su verdad. Hay pues otra doctrina de filosofía de la ciencia, otro planteamiento, diríamos, también muy importante, que es el falsacionismo, desarrollado por el filósofo austríaco Karl Popper en clara discusión con el Círculo de Viena, y llegó a la conclusión de que lo que caracteriza a la ciencia es su capacidad para realizar predicciones arriesgadas. Así pues, propuso reconocer como teorías científicas únicamente las que se expusieran al error. Además, para Popper, el científico no realiza experimentos tanto para confirmar o verificar sus teorías, sino que procura deducir consecuencias experimentales que pongan seriamente a prueba la teoría en cuestión. Se trata, por tanto, según Popper, de buscar situaciones que pongan a la teoría al límite. En ese sentido, una teoría científica ha de ser falsable, es decir, ha de poder exponerse a quedar refutada, a quedar negada. Por ejemplo, para Popper, la teoría de la relatividad de Einstein es un buen ejemplo de lo que es una teoría científica, porque a partir de la misma se pueden hacer predicciones concretas muy precisas, como la que apuntó acerca de la curvatura de la luz que debía observarse cuando tuviera lugar el eclipse de Sol del 29 de mayo de 1919. Ese día el astrónomo Arthur Eddington fotografió las estrellas que aparecían alrededor del Sol y se pudo constatar claramente la curvatura de los rayos de luz tal como había precisado o predicho la teoría de Einstein. Además, podemos decir que según el falsacionismo, la predicción que se cumpliera no probaba que la teoría fuera cierta. Lo que Popper, por otra parte, quería resaltar también era la capacidad de la teoría para formular predicciones arriesgadas. En cualquier caso, si una teoría no permite realizar predicciones concretas diciendo qué es lo que tendremos que observar en un determinado lugar y momento del tiempo, asumiendo el riesgo de que si no sucede así, entonces queda falsada o refutada, entonces dicha teoría no debe ser reconocida como ciencia, porque, según Popper, las teorías metafísicas o religiosas no son científicas según este criterio, al no existir ninguna posible observación que las pudiera refutar.
Realmente también, además de la cuestión de la demarcación, está, por supuesto, el tema del progreso científico. En este sentido, podemos destacar sobre todo la obra de Thomas Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas, muy conocida, que cuestionó la idea misma del progreso científico, a partir sobre todo de un análisis de la historia de la ciencia, de la que él era pues, un gran investigador, un gran erudito también, y a partir también de su concepción de los paradigmas científicos. Según Kuhn, podemos distinguir diferentes fases en el desarrollo histórico de las ciencias o de la ciencia. Por un lado, señaló que había momentos revolucionarios cuando unas ideas científicas eran sustituidas por otras. Por ejemplo, la revolución copernicana representó una de estas fases, la sustitución de la, diríamos, astronomía tolemaica, de Ptolomeo y aristotélica, por este nuevo paradigma, que era más cercano a la verdad, podemos decir. Por otra parte, según Kuhn, las etapas revolucionarias están seguidas por largos periodos en los que se desarrolla la ciencia normal, entre comillas, podríamos decir, en los que se lleva a cabo el trabajo diario de los investigadores, de los científicos. Además, en estos periodos se despliega también un paradigma científico compuesto por concepciones teóricas compartidas por los miembros de la comunidad científica de cada ciencia, que también coincide con la manera de enfocar o de intentar resolver los problemas que se les presentan. En ese sentido, podemos decir que los científicos que desarrollan una actividad bajo un mismo paradigma comparten un conjunto de valores, de creencias y de afirmaciones teóricas también. En este sentido, desde la perspectiva de Kuhn, se puede decir que la ciencia es una actividad más bien conservadora, y el trabajo habitual de los científicos consiste en ampliar el número de aplicaciones del paradigma y en realizar los mínimos ajustes para incorporar las posibles anomalías y cuestiones sin resolver que puedan aparecer o que aparezcan. En todo caso, también es evidente que habrá fenómenos que no encontrarán acomodo dentro de un paradigma determinado. Tales anomalías se pueden ir acumulando, pero puede llegar un momento, o llegará un momento, en que toda la visión del mundo que proporciona un paradigma se vuelve insostenible. En ese momento se abre paso pues un momento revolucionario y aparecen alternativas hasta que se consolida de nuevo otro tipo de paradigma científico, otra teoría científica. Esto mismo es lo que pasó durante siglos con el modelo aristotélico tolemaico, como ya dije anteriormente, del cosmos, que defendía, por ejemplo, el geocentrismo. En el periodo de la ciencia normal, todas las observaciones que contradecían la teoría o bien eran ignoradas o se intentaban salvar añadiendo complejidad al sistema, pero sin cambiar la tesis central de que la Tierra permanecía quieta en el centro. Sin embargo, la acumulación de anomalías fue tal y llegó a un punto en el que los científicos comenzaron a sentirse incómodos, como es lógico, con el viejo paradigma, con lo que se abrió el paso a la revolución científica. Ahora bien, podemos decir que según Kuhn, los científicos no adoptan un paradigma por cuestiones totalmente objetivas o exclusivamente objetivas, sino que hay numerosos componentes de fe e irracionalidad y también cuestiones de sociología, de consenso entre los científicos, consenso sociológico, consenso científico, y también Kuhn aseguró que los paradigmas son inconmensurables, es decir, la verdad de una teoría que forma parte de un paradigma científico no se puede valorar desde las asunciones de otro paradigma. Las teorías hay que juzgarlas desde el propio paradigma. En este sentido, se puede decir que la propiedad de la inconmensurabilidad pues ponía en cuestión el propio progreso científico. Además, es evidente que para Kuhn la historia de la ciencia no conduce a teorías más próximas a la verdad. En ese sentido, pues yo no estoy de acuerdo con este planteamiento porque considero que sí, las teorías científicas se aproximan cada vez más a la verdad, porque van profundizando, van expandiendo el conocimiento, van ampliando el conocimiento. En cualquier caso, los planteamientos, las tesis de Kuhn, supusieron un punto de inflexión, un punto de cambio en la filosofía de la ciencia contemporánea. Su crítica, por ejemplo, a la idea de progreso en ciencia será, por ejemplo, rechazada por Imre Lakatos, filósofo de origen húngaro, que trató de mejorar las posiciones de Popper. Lakatos, además, propuso un denominado falsacionismo sofisticado, en el que nos explica que dado que las teorías científicas están en relación y mutua dependencia las unas de las otras, cuando a partir de una de ellas elaboramos una predicción y ésta no se cumple, los científicos
no pasan automáticamente a descartar la teoría en cuestión, pues quizá el fallo esté en algunas de las que están en conexión con ella y habíamos dado por válidas las otras teorías. En este sentido, podemos decir que Lakatos califica de falsacionismo ingenuo la visión popperiana y nos aclara que las teorías constituyen programas de investigación científica, donde hay un núcleo firme o duro que consiste en el conjunto de proposiciones que se dan por válidas y que no se cuestionan, por mucho que puedan fallar determinadas predicciones. En este sentido, pues es otra forma de contemplar la ciencia que me parece más acertada, la de Lakatos, que la de Kuhn incluso, e incluso diría que también que la de otros filósofos de la ciencia, como por ejemplo es el caso de Popper también, aun respetando mucho las contribuciones, por supuesto, de Popper a la filosofía de la ciencia, por supuesto. En cuanto al problema de la objetividad, es otra de las cuestiones que ocupan a los científicos, a los pensadores, a los filósofos de la ciencia. Y podemos decir que recientemente han proliferado estudios de sociología de la ciencia, disciplina en la que, por ejemplo, destaca el británico Steve Bulgar. En su obra Abriendo la caja negra, por ejemplo, se propone cuestionar la pretendida objetividad científica, aludiendo al hecho de que la ciencia no es una actividad humana que se desarrolla al margen de la influencia del resto de instituciones de la sociedad. Según Bulgar, no se trata solo de que la ciencia se vea influida por su contexto histórico-social, como también señalaba Kuhn, sino que el asunto va mucho más allá. Y en este sentido, se podría decir que, dado que cada vez es más cara la investigación científica y que se depende de grandes inversiones públicas o privadas para costear la tecnología e instalaciones necesarias, nos podemos preguntar hasta qué punto las convicciones ideológicas, los intereses económicos, las motivaciones geoestratégicas de los gobiernos y las empresas privadas que pagan los programas de investigación no acaban interfiriendo en la dirección que toma la ciencia e incluso en qué teorías obtienen reconocimiento y cuáles no. Bulgar afirma que dicha interferencia ha estado presente en todas las épocas y sigue existiendo en la actualidad. Yo diría que, por desgracia, también. En cuanto al cientifismo ingenuo, pues cabe decir que es verdad que la ciencia busca un tipo de saber objetivo y moralmente neutro, pero lo que es evidente es que Popper, por ejemplo, nos ha dicho que es imposible verificar completamente ninguna teoría científica. Y Kuhn, por ejemplo, también resaltaba que cada paradigma científico nos ofrece una determinada interpretación de la realidad y que no podemos decir que unas sean más verdaderas que otras. Además, por si no fuera suficiente, Lakatos recoge el hecho de que los programas de investigación protegen su núcleo firme de toda posible refutación. Y Bulgar alerta sobre las interacciones entre poder económico y actividad científica. Por último, está la gran aportación del filósofo austríaco Paul Feyerabend, que sería la de cuestionar el propio método científico con su anarquismo metodológico. Anarquismo, diríamos, que explicita en obras como, por ejemplo, Contra el método y en otras. Feyerabend pues, defiende, por ejemplo, que no existe realmente un único método científico al que se pueda apelar para diferenciar lo que es ciencia y lo que no. Señala que, por ejemplo, en las distintas ciencias se emplean muy diversos métodos, pues el modo de trabajar de las ciencias naturales y, por ejemplo, de las ciencias sociales y humanas es muy distinto. En un laboratorio podemos repetir un experimento de química, pero no así en el caso de la psicología, por ejemplo, ya que si lo repetimos con la misma persona, la experiencia anterior hace que las condiciones iniciales ya no sean las mismas. Y si lo hacemos con otra persona, la diversidad humana hace que el resultado pueda ser totalmente diverso o diferente. En este sentido, Feyerabend alude claramente a la necesidad de considerar que el anarquismo epistemológico es lo que generalmente predomina en la ciencia, o que es algo, diríamos, correcto y adecuado, y rechaza incluso que podamos hablar de reglas metodológicas universales en la actividad de la investigación científica. En ese sentido, se muestra muy claro y contundente. Podemos decir, por tanto, que lo que esto muestra es que, por ejemplo, ya si nos vamos a lo que es el cientifismo ingenuo, el mundo es tal como nos lo representamos y la ciencia nos enseña cómo funciona.
y a veces esto habría que matizarlo y desarrollarlo más, porque no es exactamente así. Pero en cualquier caso, lo que está claro es que hay distintos modos de entender la ciencia. Este anarquismo epistemológico de Feyerabend me parece perfecto, y quizás la visión más completa, el análisis más completo sea también el de Lakatos. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y por supuesto a todos los demás. Saludos para todos y hasta siempre.